¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta nueva edición del webinar de la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Soy Juan Carlos Guerrero y como todos los viernes estoy aquí absolutamente complacido de poder estar con ustedes para poder llevarles información y educación gratuita, que es nuestro lema, a través de estas extraordinarias y valiosas disertaciones que pueden ofrecer cada semana nuestros invitados. El día de hoy, como siempre, no va a ser la excepción. Tenemos dos invitados de una reputación absolutamente increíble que van a aportar muchísimo para todos los que están conectados. Por supuesto, saludos para esta nutrida concurrencia que nos acompaña la tarde de hoy. El día de hoy vamos a tocar el tema que es el rol de la comunicación en las organizaciones en tiempos de pandemia, y contamos con la presencia de dos expertos en el rubro, Rolando Rodríguez, Portugal. Rolando, ¿cómo te va? Gusto de tenerte aquí. ¿Cómo estás, Rolando? Y nuestro conocido y buen amigo, ex miembro de la Universidad San Ignacio de Loyola, ex estudiante, Hanna Judali. Hanna, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes con todos. Gracias, Hanna. Encantados de tenerlos a los dos aquí. Bien, antes de darles el pase para que tengan la posibilidad de compartir con nuestra audiencia, como siempre, quiero recordarles a todos en general los códigos que utilizamos para el desarrollo de esta comunicación virtual. Los expositores tienen entre 20 y 25 minutos para poder desarrollar sus conceptos. Puede ser un poco menos, si así lo decían, pero tenemos ese tiempo. La gente que está participando como asistente puede ir dejando sus preguntas en el chat que tenemos en el lado derecho de nuestras pantallas. Vamos a ir seleccionando las preguntas de acuerdo a cómo vayan ingresando. Tenemos también preguntas que llegan a través del chat de WhatsApp, y al terminar ambas disertaciones empezaremos la rueda de preguntas para que nuestros invitados puedan absolverlas. Entonces, dicho esto, quiero dejar un concepto que es importante y que hemos venido exponiendo a través de nuestras páginas de la carrera de Comunicaciones y de la Facultad de Humanidades. La manera de comunicarse de las empresas con sus distintos públicos se ha visto seriamente afectada, que duda cabe, por la pandemia del COVID-19. Por ello es vital reflexionar sobre el rol u orientación que deberá tener la comunicación corporativa para afrontar la parálisis de la actividad productiva, la caída drástica de la demanda y la necesidad de reconfigurarse a futuro bajo los nuevos parámetros sanitarios. Atención con eso, que esto es pan de cada día. Pues bien, hoy día Rolando y Hanna Judali nos van a aclarar un poco estos conceptos y el panorama para saber qué se debe hacer o para escuchar sus propuestas en relación a cómo se debería actuar. Va a empezar su disertación Rolando Rodríguez, Portugal. Antes quiero leer algunas menciones importantes en relación a su carrera profesional. Rolando es doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, España. Actualmente se desempeña como docente del curso Estrategias de Comunicación Empresarial de la carrera de Comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola, y también enseña en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además de su experiencia como periodista, se ha especializado en comunicación pública y consultoría estratégica de comunicación corporativa, relaciones públicas y comunicación digital. Rolando cuenta con 12 años de experiencia profesional en diversos sectores como hidrocarburos, minería, consumo masivo y educación. Nuevamente, Rolando, bienvenido. El escenario virtual estudio, te escuchamos. ¿Cómo te va? Ahora sí, muy bien. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchísimas gracias por la presentación. Hanna y a todos los colegas académicos de la carrera de Comunicaciones, un gusto saludarlos esta tarde. Un gusto además agradecerles desde ya la invitación, agradecer también mi saludo para Úrsula Vallejo, la directora de la carrera. Permítanme un minuto para poder presentar mi PPT, presentarles mi PPT, que ya está acá lista. Rápidamente, pues bueno, ya me presentó Juan Carlos rápidamente. Igual, como saben, básicamente mi carrera profesional en estos últimos años ha estado muy involucrada tanto en el lado académico, ¿no? En ver cómo va evolucionando la carrera, ¿no? Cómo va cogiendo además cada vez más cuerpo profesional, gracias a que más gente se interesa por este ámbito profesional, y porque además la profesión también va cogiendo cuerpo,
¿no? A nivel conceptual, a nivel académico, ¿no? Pero además me he venido desempeñando también estos años un poco en el lado profesional, ¿no? 12, 13 años involucrado en diferentes proyectos de comunicación y sobre todo estos últimos años que me han permitido un poco también observar esa transformación que viene suscitándose en las diferentes empresas, tanto públicas como privadas, ¿no? Son 173 días desde aquel 16 de marzo, ¿no? que se dio inicio al estado de emergencia, ¿no? Y esta presentación, en realidad, que yo he querido titular el día de hoy, La disrupción es comunicacional, es el título, en realidad, de un artículo que llegó en mis manos allá por el año 2019, un artículo escrito por dos profesionales del ámbito de la comunicación corporativa bastante reconocidos, Adolfo Corujo y el otro Alejandro Romero, hoy CEO para Latinoamérica de Llorente y Cuenca. Este artículo, titulado justamente La disrupción es comunicacional, habla justamente de una etapa clave en la que en la que estamos viviendo la sociedad, ¿no? Donde se respira básicamente Parece que se nos están colando por ahí algunos audios. Disculpa, Rolando. Ya, puedes continuar. Muchísimas gracias. Bien, menos mal, Juan Carlos, tú tienes todo controlado. Pero bueno, este artículo, digamos, el título que he escogido yo para esta presentación, que lo he tomado justamente de este artículo, hablas justamente sobre esta profunda revolución comunicacional en la que nos encontramos, ¿no? Que está de alguna forma alterando la forma como nos relacionamos, ¿no? Disrupción, justamente, ese concepto hoy en día tan utilizado y que también he tratado de ilustrar con esta gráfica que tenemos acá ahora mismo en pantalla, ¿no? Va a ser muy difícil hoy en día que los diarios vuelvan a conectar, por ejemplo, con los públicos jóvenes. Va a ser muy difícil que el modelo de negocio de los medios de comunicación hoy en día vuelva a ser lo mismo. Incluso se está dando es un fenómeno que sin necesidad de que ocurra esta pandemia ya venía suscitándose, ¿no? Entonces, verdaderamente la transformación hoy en día de los modelos de negocio, muchas veces además acelerado esto por la transformación digital, ¿no? Esa transformación digital que ha venido a golpearnos con fuerza y que de alguna forma ha hecho que los profesionales de la comunicación hoy en día volvamos a repensar nuestro posicionamiento y nuestra figura dentro de las organizaciones, ¿no? Sobre todo, teniendo en cuenta que hoy en día el comunicador corporativo está pasando ya de un plano básicamente táctico a un plano ya casi estratégico dentro de las organizaciones, ¿no? A ser parte, además, de la planificación dentro de las organizaciones, ¿no? Aquellas organizaciones, además, que quieren trabajar la comunicación de forma responsable, ¿no? Porque también esta pandemia ha sido un golpe duro para aquellas empresas, ¿no? O para aquellos directorios, ¿no? Como el que ilustra, además, este gráfico, ¿no? ¿Cuántos directorios, ¿no? En cuántas reuniones hemos tenido que tratar de convencer a los directivos de que es necesario no solamente empezar con una transformación digital de nuestros procesos, de nuestras formas de comunicarnos, sino empezar con algo previo que es sumamente importante, ¿no? Y que pocas empresas en realidad lo han trabajado, ¿no? Que es la transformación cultural, ¿no? Ese cambio de mentalidad dentro de la organización para modernizarse, para encontrar un nuevo propósito, quizás. Entonces, digamos que para para los profesionales, ¿no? Para estos dos profesionales, además de la comunicación, la disrupción está transformando justamente esta forma de relacionarse entre los negocios, además, y además con los grupos de interés que hoy en día están cogiendo cada vez más o grupos, digamos que muchas veces pensamos que no van a tener ningún daño, van a causar ninguna repercusión a nuestras organizaciones, pero que con una simple cámara y con una conexión a internet pueden hacer muchísimo daño a la organización. Entonces, digamos que en este proceso de cambio, en este proceso de transformación que están sufriendo las organizaciones y que además se suscita en un contexto de crisis, ¿no? Había una frase del profesor José Pin, que es un profesor de la Escuela de Negocios IES en España, que nos repetía siempre, ¿no? En situaciones de crisis, sobre todo, son los momentos donde más se dispara la demanda de información,
donde la incertidumbre multiplica muchas veces la necesidad de saber algo, y si esa necesidad no se satisface, sino se va a crear una espiral de más incertidumbre, más rumores y más caos. Con lo cual la comunicación y ser transparente a la hora de comunicar, y ese es el punto central en realidad, son dos puntos en realidad los que quiero tocar el día de hoy, y es el primero, la transparencia en la información, ¿no? Son los momentos de crisis donde tenemos mayor necesidad de comunicar, ¿no? Porque si no llenamos esos espacios, ¿no? Esos espacios que esos espacios van a ser llenados por otras comunicaciones, por otro tipo de información, y finalmente llegaremos al caos y a unas crisis que muchas veces son incontrolables y que pueden llevar incluso digamos, a desaparecer a nuestras organizaciones. La demanda de información, ¿no? Atender la demanda de información hoy en día, todo lo que tiene que ver con los temas de transparencia, además, ya no es algo opcional para las empresas, ¿no? Y esto también debemos hacerlo entender, no solamente a los profesionales de la comunicación, sino también a quienes están al otro lado, a quienes nos toca asesorar finalmente, ¿no? Que son los directivos de las organizaciones, ¿no? Finalmente, nuestro trabajo es llevar información de calidad a quienes dirigen las organizaciones y con el único fin de que tomen las mejores decisiones. Finalmente, ese es nuestro papel, ¿no? Principal dentro de la organización, ¿no? El empresario, además, hoy en día creo que como líder de la organización y de las compañías debe entender hoy más que nunca que o apuesta fuerte por la transparencia informativa o finalmente se puede jugar su supervivencia. Ese es un punto quizás que yo quería tocar en un primer lugar y que hay que tener muy en claro, sobre todo en un contexto de crisis, ¿no? Donde la demanda de información y además, vamos a ver, hoy en día la población, la sociedad en general, hay que ver dónde las empresas deben tener esa sensibilidad para captar dónde se conversa sobre ellas, dónde se está hablando de ellas, ¿no? Y para brindarle a ese público, además, con la transparencia que se merece, la información necesaria. El otro punto que también quería tocar rápidamente, antes de pasar a darle el espacio a mi compañero Hanna, tiene que ver justamente con el rol que cumple hoy el comunicador, ¿no? Hemos visto que para las empresas hoy en día ya la transparencia ya no es algo, digamos, ya no es algo opcional. El papel del comunicador también coge fuerza, ¿no? Coge fuerza en el sentido, y ya lo vamos a mencionar más adelante, porque de alguna forma, en este contexto de necesidad de información, de necesidad de replantear nuevamente las estrategias, necesitamos un comunicador con ese perfil más estratégico, ¿no? Que sepa además conectar con el público, que tenga una visión 360 de la organización y que pueda de alguna forma no solamente utilizar los canales tradicionales con los que usualmente estamos acostumbrados a conectar con nuestro público, sino que sepa entender hoy en día que cada uno de nuestros stakeholders necesita una estrategia diferenciada de comunicación. Lo vemos hoy en día, por ejemplo, en la campaña del gobierno, ¿no? Esta campaña de comunicación que ha apelado al miedo y que está siendo altamente discutida y que además a los profesores de comunicación corporativa nos está permitiendo explicar muchísimas cosas en este contexto, ¿no? Hacerle entender la importancia de una campaña bien diseñada, de que en algunos momentos de crisis no hay otra opción que apelar a ciertas herramientas de comunicación, pero además nos permite también analizar cuáles son los errores y las falencias, ¿no? Y ha sido muy fácil darnos cuenta de que con esta campaña, por ejemplo, y esto no digamos, es mi opinión además, pero también lo han percibido los alumnos, está siendo dirigida solamente a un público específico, que son los jóvenes. Pero luego tenemos otro abanico de públicos con el cual el Estado debe comunicarse, ¿no? Entonces, la verdad es que la comunicación y digamos, en este contexto de incertidumbre, la comunicación juega un papel muy importante, ¿no? Para traducir esos mensajes. En este contexto, además, de incertidumbre, ¿no? Bastante conocido como los escenarios VUCA hoy en día, ¿no? Estos escenarios VUCA que son justamente escenarios donde vamos a ver,
se ponía en práctica, ¿no? A los directivos, a los principales gerentes de organizaciones. Son estos tipos de escenarios de alta volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, donde se entrenan hoy en día a los altos ejecutivos, ¿no? Pues bien, esos escenarios VUCA se están dando en la realidad, ¿no? Y durante esta crisis se ha puesto más que nunca en evidencia que el director de comunicación es un estratega para la organización, ¿no? Justamente por lo que les digo, pasar de un plano justamente táctico a convertirse en un verdadero, al diseñador de la estrategia, ¿no? Dentro de, incluso a un verdadero consultor de negocios muchas veces, ¿no? Hay un estudio justamente que habla de este punto, de cómo se está transformando hoy en día la figura o el perfil del comunicador estratégico, y es un estudio muy reciente. Permítanme ver si lo puedo abrir. No. Bueno, si alguien, es un estudio bastante reciente, si alguien está interesado, luego lo puedo compartir por mis redes o a través del Twitter. Korn Ferry, que es una reclutadora de ejecutivos muy importante a nivel mundial, acaba de sacar este estudio donde habla del papel que tiene hoy en día el Chief Communication Officer, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esas nuevas habilidades que requiere el comunicador y cuál ha sido el papel trascendental que está cumpliendo hoy en día para salvar la imagen y la reputación de las empresas? Reputación de las empresas que muchas veces está por los suelos en este contexto, ¿no? Es un informe muy completo, en realidad, que justamente habla de esta volatilidad a la que se tienen que enfrentar hoy en día los directivos de comunicación en los mercados, la claridad con la que se tiene que manejar el mensaje y la agilidad con la que hay que responder también los mensajes, ¿no? Entonces, estamos hablando de un comunicador completamente, de una figura de un comunicador completamente diferente, ¿no? Un comunicador que no es pasivo y que está esperando a reaccionar, sino que tiene que adelantarse a los hechos. Tiene que entender su contexto de una forma incluso muchísimo mejor que un gerente general hoy en día, ¿no? Estamos hablando de un concepto diferente de comunicador. Quienes quieren ampliar un poco más sobre este tema, me pueden escribir a mis redes de LinkedIn. Yo al final de la conferencia puedo compartir con ustedes también mi Twitter para que me escriban un mensaje directo y les puedo enviar justamente este informe completo, ¿no? Que además describe muy bien el papel que cumplen hoy en día el comunicador dentro de las organizaciones en el contexto actual, que es completamente diferente a lo que teníamos hace 6 meses, ¿no? O sea, lo que está escrito en los libros hace 6 meses va a tener que readaptarse o reescribirse probablemente, ¿no? Hay ejemplos clarísimos de directivos de comunicación que están siguiendo justamente este manejo tan profesional, ¿no? A mí me gustaría destacar, por ejemplo, el papel que tiene María Julia Sáenz hoy en día, jefa de Asuntos Públicos y Comunicación de Bacus. Bacus es una empresa, por ejemplo, que ha hecho una comunicación muy potente y me parece que bastante adecuada, ¿no? Muy coherente, además. Suspendieron sus operaciones en los primeros días, comenzaron a fabricar agua para atender a la gente que estaba en la primera línea de batalla. De verdad que hay casos que podemos estudiar y que podemos llevar al mundo académico hoy en día, y que son ejemplos, y que van a servir como ejemplos para futuras estrategias y campañas. Y casos como el de María Julia Sáenz en Bacus, hay muchos más, ¿no? Carla Pareja, por ejemplo, en Alicorp, asumiendo la dirección de comunicación de marcas de Alicorp en el contexto del COVID, con el tema de la crisis de la marca negrita, que todos ustedes seguro habrán escuchado. Carolina Morales, tomando la batuta también de temas en salud. Es decir, la mujer ha estado muy involucrada, sobre todo el papel de las directivas de comunicación ha sido muy vital también. Es un tema que vale la pena echarle un ojo, además, ¿no? Para digamos, ir conociendo este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, ya voy terminando. Y claro, es este nuevo rol que tiene, estas son estas nuevas habilidades que se demanda hoy en día del comunicador corporativo. Agilidad en la respuesta, un pensamiento muchísimo más estratégico, ¿no? Un conocimiento de cómo funciona internamente su organización, ¿no? También alta sensibilidad y manejo, alto riesgo, ¿no? Alto manejo del management, la comunicación de crisis va a jugar un papel fundamental a partir de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Las auditorías de comunicación van a aumentar al 100%, estoy absolutamente seguro, porque hoy en día las empresas ya se han dado cuenta lo importante que era tener
un comité de crisis instalado, un manual para poder atender situaciones críticas. Saben que es mucho más económico invertir 15,000, 20,000 dólares en hacer una buena auditoría de comunicación interna que atravesar las situaciones que están viviendo en la actualidad, ¿no? Una visión mucho más holística y además entender que toda empresa tiene un stakeholders y que hay que diseñar un mensaje para cada uno de ellos. El nuevo rol del comunicador corporativo, que ha pasado de un plano más táctico a un plano más estratégico, y donde es necesario, además, creo yo, desarrollar nuevos tipos de habilidades, con el fin, sobre todo, de construir y, sobre todo, gestionar marcas que en la actualidad tengan un propósito fuerte, pero que además de ser un propósito, una identidad fuerte, sea líquida y que pueda moldearse y adaptar sus estrategias sin traicionar esa identidad, justamente, ¿no? La comunicación corporativa, queridos alumnos y colegas, se ha vuelto, desde mi punto de vista, algo muy crítico para las empresas, ¿no? Para saber responder con coherencia, sobre todo, a estos escenarios que nos está tocando lidiar a todos y desde todos los ángulos, ¿no? Muchísimas gracias por permitirme exponer estas ideas en torno a la transparencia de la comunicación, que es tan importante, y además permitirme un poco vislumbrar cuáles son estas nuevas habilidades que requieren hoy en día el comunicador corporativo. Muchas gracias y adelante, por favor, continuamos con la siguiente exposición. Muchas gracias a ti, Rolando. Una gran exposición. Me quedo con esta reafirmación permanente que además los comunicadores la resaltamos siempre. La importancia que estamos tomando en el trabajo corporativo, aun cuando no al 100%, como tú ya has dicho y relatado algunos efectos o situaciones, pero cada vez nos convertimos en personajes de un rol mucho más preponderante en el desarrollo de algunas actividades y sobre todo en la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar a darle la opción a nuestro segundo invitado, Hanna Judali, y vamos a contarles algo de él. Hanna es experto en comunicación corporativa y asuntos públicos, con más de 15 años de experiencia trabajando en compañías nacionales y multinacionales, entre ellas Mondelez International, donde ha sido director asociado para asuntos corporativos y gubernamentales para América Latina. Hanna estudió un máster en Business Administration en la UCIL y actualmente se encuentra cursando la maestría en Political Management en the George Washington University en los Estados Unidos. Ha trabajado para compañías como Fortune 150, además de agencias de relaciones públicas y medios de comunicación. Sus áreas de especialidad incluyen desde la reputación, comunicación de liderazgo, comunicación interna y externa, gestión de crisis, asuntos públicos y media trading. Actualmente Hanna es miembro del Consejo Consultivo de la carrera de Comunicaciones de la UCIL, donde además, por supuesto, es también profesor. Hanna, un gusto de verte, de tenerte nuevamente entre nosotros. Por favor, adelante con tu exposición. Muchas gracias, Juan Carlos, y saludo a todos los que están conectados al Zoom, a las redes de UCIL TV, el Facebook y en todas las plataformas. Voy a compartir mi pantalla y espero que puedan ver la presentación. Estuve reflexionando en base a cómo plantear esta conversación, porque el tema habla de roles, de esta comunicación de organizaciones en tiempos de pandemia. Y claramente, pensando y reflexionando, se puede decir tanto, y les confieso que participé en un foro, en un webinar hace un mes, y nos tomó 1 hora y media o un poco más, conversando sobre muchos temas. Y ahí quiero seleccionar alguno de ellos, pero apuntando a responder esa pregunta, a ese rol. Y pensando en el rol, creo que es importante saber, primero, que los que estamos aquí somos comunicadores en acción, queremos ser comunicadores en acción, o también son comunicadores en la práctica, ¿no? Que no tienen la formación de comunicadores, pero necesitan comunicar en tiempos de pandemia. Y la verdad es que la pandemia, como todo en la vida, nos ha forzado a cambiar la forma, el qué y el cómo. El fondo y la forma en cómo comunicamos. Y obviamente no debemos solamente enfocarnos
en la comunicación organizacional. También está la comunicación gubernamental, que ya Rolando ha hablado un poco de ello y no voy a profundizar en esta oportunidad. Pero todo al final suma. ¿Suma para qué? Para afectar a la gente, de una u otra manera. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los comunicadores de primera línea. Todos aquellos comunicadores en sus prácticas, como profesionales, como directivos, que han estado allí al lado de las instituciones médicas, las autoridades, los gobiernos. Han estado en, digamos, en los equipos de comunicación de las compañías de servicios esenciales. Todos ellos para mí son comunicadores de primera línea y la verdad que han estado allí en la calle. Pero también los periodistas, expuestos diariamente. Vemos toda la variedad de prácticas de la comunicación, de una u otra manera han estado expuestos y siguen estando, y por eso hay que cuidarse a este virus. Pero personalmente quisiera empezar primero haciendo una reflexión sobre el rol del comunicador en tiempos de pandemia como profesión. No solamente el comunicador empresarial, organizacional, relaciones públicas, sino como un compromiso del comunicador. Creo que es fundamental ayudar en este momento a los hombres y mujeres de ciencia. Y ahí viene el primer rol. Hacer la tarea de buscar y trabajar, apoyar, difundir la labor que hace la ciencia. Y quiero contarles, porque creo que es súper pertinente por el foro en el que estamos, de la familia de la Universidad San Ignacio Loyola, de contarles que tuve desde el inicio de la pandemia contacto con el doctor Jorge Muro, quien no solamente es experto en física, estadística y modelamiento, sino que también ha enseñado muchos años en las maestrías, diplomados de nuestra propia universidad. Así que es un honor para nosotros poder tenerlo como maestro. Y la verdad es que una de las lecciones que uno se lleva de su clase es que es fundamental, primero, hacer los cálculos bien, porque mucha gente puede hacerlos mal, y luego creer en esos cálculos, creer en ese modelo, porque la verdad que lo que yo he podido ver en esta pandemia, la verdad es que soy ahora más creyente en el modelamiento y en los resultados. Lo que hizo el doctor Jorge Muro fue básicamente plantear escenarios de número de fallecidos, primero por 90 días y ahora lo actualizó a 180 días, y con asombro y con tristeza, la verdad es que sus resultados fueron muy exactos. Y obviamente lo digo con tristeza por lo que significa. Cuando él me comparte inicialmente el estudio, yo decía, esto no puede ser, digamos. Y en su estudio ustedes verán que hay niveles, ¿no? Y esto es un nivel conservador. Y yo dije, es imposible que en Perú vayamos a tener a los 90 días 15.000 fallecidos. O 60 y tantos mil, como a los 180 días. Y yo dudé. Y dije, pero más gente debería saber esto. Y lo que falta, y lo que me di cuenta, y esto lo hemos compartido ya con muchos profesionales, es la ciencia y los expertos están allí. Lo que hay que ayudar es a que se comunique y se difunda de la mejor manera, de la mejor calidad posible, con la mayor claridad posible, para que las grandes mayorías puedan entender y conocer. Esta información viene siendo circulada, compartida en redes. La tengo también, por si acaso, en mi blog, en todocomunica.org. Pero lo interesante, y a la vez saludo, porque creo que lo vi conectado por allí al doctor Muro, lo saludo. Y digo nuevamente, ese es el rol. Si me preguntan, el rol 1 en este momento, entender ciencia y apoyarla. Pero también, obviamente, tenemos que ver que la pandemia, a nivel ya de organizaciones, y esto aquí lo tomo de McKinsey, que muestra más o menos un horizonte de 5 grandes etapas en las que las compañías deberían estar viviendo y enfrentando la pandemia. Desde el momento inicial, caótico, establecer cómo, digamos, proteger a la gente, luego pensar cómo vamos a operar, qué hay que hacer para operar, luego volver, ¿no?, ya en pensar en el retorno de operaciones,
pero luego también empezar a pensar. Y hay que hacer diferente, que tiene que cambiar, cómo nos reimaginamos ese futuro. Y esto es muy importante porque en cada una de estas etapas la comunicación influye, tiene que ver, y la verdad si lo hacemos bien, nos puede elevar el nivel y el perfil profesional. Este es un momento en donde se necesita que haya claridad, y la comunicación puede ayudar a que haya claridad en todo sentido, desde la organización hacia afuera y de afuera a la organización, ¿no? La doble vía, ¿no? La función ventana y la función espejo de la comunicación, ¿no? La función ventana, decir las cosas, informar, persuadir, pero también la función espejo, escuchar, saber qué pasa. Y en esa línea de pensamiento, digamos, además de llegar a la ciencia, hay que pensar bien, y ahí hay que tener pensamiento estratégico. No hay que saltar simplemente rápidamente a empezar a la batería de tácticas. Vamos a parar un poquito, vamos a pensar bien qué es lo que realmente conviene. ¿Por qué? Porque generamos sobreexpectativas. Entonces, hay un riesgo de generar expectativas. Sí, vamos a operar el próximo mes. Que en abril decían, no, que abrimos el aeropuerto en julio. Luego, no, agosto, septiembre. Ahora dicen octubre, hace un mes dijeron diciembre. El manejo de expectativa es parte del pensamiento estratégico, porque debemos predecir, la comunicación tiene que estar ahí atento a lo que hay que evitar. Y para esto hay que volver a lo básico. El profesor Rolando Rodríguez menciona temas fundamentales, ¿no? Del entorno en el que estamos viviendo, de la volatilidad, los esfuerzos de las compañías en este entorno. A mí siempre me gusta regresar a Bernays, por ejemplo, Ed Bernays, que es considerado el padre de las relaciones públicas y pone los fundamentos de la comunicación empresarial. Bueno, básicamente lo que él hizo fue trabajar con las emociones, con los temores, con el miedo. Entonces, eso justifica que hoy pues tengamos una campaña del gobierno enfocada en eso, en marcar claramente una ruta de el bueno y el malo, y del temor, ¿no? A ser parte de el lado malo. Y esto tiene, pues, más de ya casi 100 años de estar constituido como teoría de comunicación. Entonces, no hay grandes cosas nuevas, hay un fundamento. Varían las formas, las plataformas donde estemos haciendo comunicación en tiempos de crisis. Pero además de pensar bien y tener esa claridad estratégica, hay que estar cerca. Y cuando hablo de estar cerca, significa estar cerca de los que toman la decisión. El comunicador organizacional hoy debe estar sentado al lado del gerente general, al lado del director de marketing, de recursos humanos. No puede ser más visto como una función de apoyo. Y estar cerca significa que el primero que tiene que recibir la llamada de los directivos para entender qué está pasando en tu país, tienes que ser tú. Tú tienes que saber qué está pasando, qué sucede con ese entorno regulatorio, cuáles son las decisiones de gobierno, si van a haber decisiones de gobierno. Ese estar cerca supone trabajar comunicación de liderazgo, que es preparar a tu líder, que nunca estuvo acostumbrado a estar en un foro, ¿no? Ahora pasearse de webinar en webinar, pasearse por conexiones, chatear por WhatsApp con sus trabajadores, cuando antes estaba, digamos, muy acostumbrado a que como comunicadores le planteáramos todo muy armadito, ¿no? El script, el guión, ¿no? La cámara y toda una parafernalia para grabar un video que hoy lo puede grabar con su celular. Pero eso significa que incluso esa acción tan simple, si puedo llamar así, necesita planificación, hay que pensarla. Nada puede estar al azar. Los detalles cuentan. Y acuérdense de esto, todo comunica. Entonces, ahí pongo un ejemplo que también lo tengo en el blog para que puedan ver el video del CEO de Marriott, que para mí hizo una clase magistral porque mostró, digamos, vulnerabilidad en un momento donde todos estamos vulnerables. Él está haciendo un tratamiento de cáncer y realizó un mensaje en video que tuvo al inicio mucha resistencia de los expertos dentro de la compañía y asesores, porque obviamente se le ha demacrado,
¿no? Y la gente no lo recordaba así, la gente lo había visto antes del tratamiento de la quimioterapia. Entonces, se tenía esta idea de que esto podría trasladar un mensaje incluso peor, ¿no? Y fue todo lo contrario, porque el mensaje del discurso, la palabra, fue tan sincera, ¿no? Y él empieza así, contando con transparencia. Pero además de contar con transparencia, es muy claro, te presenta el entorno, estamos complicados y esto pinta mal, pero esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer en términos de puesto de trabajo, en términos de salarios para la gente, de su mismo impacto salarial a él y el equipo directivo. Entonces se mostró con una autenticidad que es digna de aplaudir y de difundir. Pero a la vez también agrego el tema de mandos medios. Mandos medios son aquellos ejecutivos que tienen gente a su cargo, que están tal vez empezando en una línea gerencial y de pronto se ven en medio de la pandemia sin las herramientas y las habilidades. Entonces también tiene que haber un rol del comunicador de ofrecer alternativas para que esas personas, de una manera virtual, puedan entrenarse y capacitarse en comunicación. Que sepan cómo hablar, que sepan conectar, que sepan generar confianza en medios digitales. O sea, son pequeñas cosas, pero que van a ir sumando. Y esto obviamente va atado a ofrecer soluciones. Entonces, es un cuarto rol, ¿no?, que veo en tiempos de pandemia de la comunicación, y ofrecer soluciones empezando por la comunicación interna, que yo creo que ha sido el gran ganador de la pandemia en términos de prácticas de la comunicación. Mucha gente necesitando servicios de comunicación interna, muchas áreas de comunicación interna, digamos, logrando un protagonismo, porque finalmente alguien tiene que comunicar y tiene que comunicarlo bien por canales adecuados que tal vez no existían. Y había que montarlos y crearlos, y una red en poco tiempo. Y eso significa que se ha revalorizado, por lo tanto, esperamos que haya mayores presupuestos asignados en las compañías para fortalecer los mecanismos de comunicación virtual y no virtual. Y obviamente el tema de generación de confianza, como ya les decía, de manera digital. La otra solución que hay que plantear es combatir el fake news, que ha estado, sobre todo, marzo, inicio de pandemia, abril y mayo, muy candente. O sea, la cantidad de fake news, noticias falsas, bulos, como quieran llamarlo, la verdad es que inundó las redes, inundó WhatsApp y solamente perjudicó en vez de ayudar. Y a los directivos se les ha preguntado antes de la pandemia cuál era esa preocupación que tienen a futuro. Y las noticias falsas en los CEOs y directivos de compañías globales están en top of mind. Ellos necesitan, porque, claro, ven cómo esto puede perjudicar reputación y también, digamos, perjudicando el negocio en sí. Entonces tenemos que entender que hay un rol que jugar aquí, porque no es que vamos a poder predecir todos los fake news que pueden sacar de una organización. Sería un ejercicio interminable, pero por lo menos debe haber un tipo de preparación. ¿Por dónde nos pueden inventar cosas? ¿Y qué vamos a decir por categoría de temas? ¿Cómo nos preparamos? Eso hay que planificarlo. Y también, ¿cómo vamos a salir a responder? ¿Tienes canales preparados de comunicación? Las organizaciones tienen un espacio, un Twitter, un Facebook oficial, que no se inventa el mismo día que se encuentra la noticia falsa, sino que está ya preestablecida. Son pequeños detalles, pero que nos permiten estar en una mejor posición cuando nos enfrentamos a una situación de riesgo. Y ese mapa de riesgo está atado pues a las auditorías, ¿no?, como bien hablaba Rolando. Y por último, el media training con valor, que es un media training consciente, que además me apasiona a mí el tema del media training. Creo que se necesita entender que hay un media training hacia afuera, pero también hoy necesitamos un media training hacia adentro, porque esta vinculación hay que saber cómo nos manejamos en entornos digitales. Y eso significa entrenar y capacitar. Así que yo creo que ahí hay que desarrollar de avanzada sesiones, formas, metodología,
para poder acompañar al liderazgo en comunicación y en general a todas las personas que hoy tienen que trabajar de manera virtual. Y por último, otro rol creo que tiene que ver con dar calma. Nosotros somos los llamados a bajarle la tensión, porque, y ahora me ha tocado muchos casos y con gente que conozco y con directivos que uno conversa, mucha preocupación, tensión del día a día porque sale esto, porque sale la noticia, sale lo otro, están pendientes de si la autoridad le da luz verde o no a un proyecto, cuáles son los protocolos, los lineamientos regulatorios, o todo se convierte en una crisis y todo resulta ser elevado a un nivel de crisis permanente, cuando tal vez no lo es. Entonces también ahí ese pensamiento estratégico nos tiene que llevar a darle calma a esa organización y a esos líderes, decirle, oye, vamos a definir bien qué es una crisis, primero, y vamos a gestionar la crisis. ¿No? Nosotros no manejamos crisis, nosotros gestionamos, porque no la controlamos la crisis, no es que yo diga, ya, mañana se acaba la crisis. No, entonces hay una gestión, significa tener los recursos, tener la idea clave, el mensaje clave, saber a quién vamos a llamar, qué protocolo, qué comité existe. Y para eso coincido totalmente con lo que se dijo en la presentación anterior, que va a haber un boom de auditorías de comunicación. Así que hay que aprender a hacerlas, si no se sabe, hay que ofrecerlas, hay que trabajarlas, porque no nos puede agarrar, y ojalá no nos agarre, pero no nos puede agarrar otra pandemia con estos niveles de desorganización, de pérdida de tiempo, de recursos, de dinero y pérdida de talento también. Y hablar un poco de eso significa también de la inteligencia contextual, que es entender qué está pasando afuera. El enfoque regulatorio, ¿vieron? O sea, este tema de las fases para reiniciar operaciones ha traído loco a más de uno. Y los protocolos que no se entienden o si se entienden no se pueden ejecutar. Entonces también es parte de nuestro rol entender en qué procesos están esos protocolos, cómo son, qué tan complejos son, qué tan irreales son, o si son reales, cómo ejecutarlos, porque hay que comunicarlos y se convierten en la fuente de información para trabajar en comunicación. Y dicho esto, solamente les dejo tal vez con lo que hablé al principio de Bernays, que es volver a lo básico. Necesitamos volver a lo básico, esos fundamentos de comunicación en general y comunicación empresarial en particular, para salir fortalecidos de esta pandemia. Así que les dejo también ahí mis redes para estar en contacto, para comunicarnos y compartir información y obviamente mantener siempre la máscara, la mascarilla con ustedes. Gracias y volvemos contigo, Juan Carlos. Muchas gracias, Jano. Muchas gracias. Qué interesante lo que has dicho. Los que ya estamos con años en la ruta entendemos claramente y probablemente los más jóvenes dirán qué tan difícil es ser comunicador para una empresa y todos los riesgos que hay que afrontar. En fin, es parte de la dinámica de la profesión. Tenemos ya algunas preguntas que están llegando. Tengo ya algunas tantas en el chat de WhatsApp, pero tengo una aquí en el chat de Zoom, que quisiera privilegiarla por tratarse de un profesor de nuestra carrera, gran amigo, Pedro Iván Córdoba, que les deja muchos saludos, felicitaciones a ambos por estas interesantes disertaciones, y les plantea la siguiente pregunta. En el ámbito de la comunicación de crisis, como señalan, es importante el fundamento teórico. Sin embargo, ¿hasta qué punto es importante el sentido común, el criterio y el grado de información del comunicador social? Es decir, en algunos casos, ese comunicador puede tranquilamente romper los dogmas o axiomas de la comunicación de crisis e irrumpir con una nueva estrategia. Agradezco su respuesta. ¿Puede empezar quien desee? Rolando, de repente. Bueno, bien, nada, saludos también al profesor, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el sentido común, el criterio, el grado de información, digamos, es importantísimo, ¿no? Y sobre todo la experiencia que pueda ganar el profesional a la hora de enfrentarse a una crisis. Hay que tener en cuenta que para enfrentar una crisis de comunicación no solamente hace falta que tú conozcas muy bien la teoría, sino que además sepas responder a ciertas situaciones que escapan además de la propia naturaleza de la comunicación, ¿no? Hay que entender que hay cosas que la comunicación no va a resolver.
si uno no resuelve, por ejemplo, el foco principal de la crisis, si el propio los propios directivos no entienden que la crisis no pasa por un tema de maquillaje, de contacto con los medios, sino que pasa verdaderamente por una situación, una resolución neurálgica que tiene que ver básicamente no con un problema comunicacional, sino de gestión. Si no se resuelve eso primero, sea cual sea la mejor estrategia que tú plantees, no vamos a poder resolver el problema en sí mismo, ¿no? Entonces, el comunicador, para involucrarse en temas de crisis, pienso yo que debe tener ya unos añitos de experiencia, además, ¿no? Tiene que además conocer el campo de estudio, conocer muy bien la empresa para la que está trabajando. Si uno no conoce a profundidad la empresa para la que está trabajando, cómo está su estructura gerencial, cómo tiene plan, si no conoce cómo funciona, es imposible que pueda resolver o ayudarle a resolver ciertos problemas, además, ¿no? Entonces, creo que, yendo a la respuesta rápidamente, sí, yo creo que son puntos muy importantes, sentido común, criterio, pero además le añadiría experiencia. Gracias, Rolando. Hanna, por favor, tu opinión, tu respuesta, perdón. Hay una frase que en algún momento, viviendo en Venezuela, me la repetían todo el tiempo. Y era algo como, la comunicación presta tiempo, pero no lo regala. Entonces, claro, finalmente la comunicación te va a ayudar a salvar el momento, tal vez, pero si abajo no hay nada, es fofo, es irreal, simplemente termina saliendo a la verdad, ¿no? Y la verdad sale a la luz. Y ese es el problema, porque tratamos de ocultar y maquillar cosas que son casi imposibles de sostener en el tiempo. Entonces ahí vemos la cantidad de historias. Y en la política es donde lo vemos de manera más evidente, ¿no? Que cuando pasa algo nos lo niegan, hasta que sabemos que va a venir la prueba del delito, la foto, el video, la denuncia. Y es que la reacción en el tema político no debería ser trasladado al tema empresarial, porque el largo plazo en el tema organizacional exige tener mayores controles, porque hablamos de organizaciones que tienen una estructura, que si falla la estructura, en general estamos hablando de muchas personas involucradas. Y recuerdo una sesión de clase conversando con los alumnos sobre las diferentes crisis de los últimos años, y en todas ellas hemos visto que hay un comunicador involucrado de una u otra manera. Alguien que dijo algo, alguien que aprobó algo, alguien que no se dio cuenta o omitió. Entonces tenemos ahí, desde el punto de vista práctico, ¿no?, un rol de la comunicación y del comunicador que está incumpliendo. Pero hablando de teoría, ¿no?, y nos hablaban de teoría, allí al final los fundamentos del marco teórico, que a veces tengo problemas y conflictos ahí, ya que estamos entre amigos, colegas y el mundo académico. ¿Cuánto valor se le da en términos de ciencia a la comunicación y cuánto valor se le da de arte? Yo creo que lo que hacemos tiene de ambos, ¿no?, de ciencia y de arte. Pero pareciera que en general no se nos toma tan en serio. Y ese es el reto, ¿no? Hay un marco teórico allí que existe, pero que poca gente lo conoce. Entonces hay que hablar más de la ciencia detrás de lo que hacemos. Y por eso, doctores, porque al final, como Rolando, tienen un rol de difundir esto, ¿no? O sea, digamos, bueno, hay una larga tarea, ¿no? Bueno, Hanna, nosotros también tratamos de hacerle entender al alumno que, sobre todo, que la crisis tiene digamos, su principal centro, su problema es ético, finalmente, ¿no? O sea, mira, ahorita mismo estamos analizando la catástrofe medioambiental de Deepwater Horizon, el derrame medioambiental de Deepwater Horizon, que mucha gente no entiende la magnitud de un derrame petrolero, ¿no? Y estamos estudiando el caso, estamos viendo reportajes y estamos descubriendo
que no hay un problema, sí, hay problemas de comunicación, ¿no? De un timing, de una respuesta rápida además, pero además vemos en el centro problemas éticos, ¿no? O sea, vemos que hay un problema de, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que no se haya invertido en proteger, ¿no? Como lo hacían otras compañías como Shell, como Mobil Exxon, ¿no? Que invertían millones en proteger sus estructuras. British Petroleum no lo hizo y causó un desastre medioambiental. En el fondo es un problema técnico y ético además, ¿no? Y el alumno debe entender eso, además, ¿no? Y para eso debe conocer la teoría, las bases que asientan esta profesión, ¿no? Coincido plenamente contigo. Y la cuestión ética se aplica también ahora, en pandemia. Claro, por supuesto. Ahora, ¿no? Con las idas y venidas, las mentiras y verdades que se dicen y no se dicen, y permea a nivel de gobierno y de empresa. Hay un trasfondo también. Y sí, que la comunicación, porque claro, yo entiendo la respuesta de las autoridades ahora con la nueva campaña, también con una presión, porque también se vio y se sintió una presión de los últimos 2 meses de falta una campaña de comunicación, falta una campaña de comunicación. Bueno, acá está la campaña de comunicación, pero llenada por una presión, como si la campaña de comunicación fuera a solucionar la vida y a salvar vidas por sí sola. Ya sabemos que eso no es así, porque nuevamente la comunicación presta tiempo, pero no lo regala. A mí me gusta mucho, Hanna, una frase que se está usando mucho. Esta pandemia, además de ser una pandemia sanitaria, es una pandemia conductual. No sé si habrán escuchado ustedes este tema, ¿no? Es una pandemia conductual. Tenemos, además de que está cambiando el comportamiento de nuestros consumidores, de nuestro público, el tema pasa por ciertos aspectos psicosociales incluso, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, y el alumno debe ser, el alumno de comunicación, el perfil del comunicador hoy en día debe tener esa sensibilidad para captar esos cambios sociales, ¿no? Y yo creo que esa lectura solo te la da el estar bien informado, el estar en contacto siempre con el mundo académico, con el mundo profesional, con tus profesores, el de llevar a la práctica eso que lees, además, ¿no? Sí, si no te quedas en el nivel discursivo. Sí. Y al final lo que sabemos realmente es que en la práctica se meten los goles en comunicación. Entonces ahí tenemos que tener claridad de ese objetivo final, que es cambiar actitudes, mover a la gente, buscar cambios de comportamiento. Efectivamente. Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, Permítame, por favor, están llegando las preguntas, está encendido el debate y apreciamos muchísimo eso, es genial, de verdad que sí, eso enriquece muchísimo más la jornada. A ver, tengo una nueva pregunta aquí voy a dejar, todavía tengo varias en el chat de WhatsApp, pero... Lo vamos a responder rápido entonces. Sí, es que, no te imaginas lo que están preguntando, ¿eh? Bueno, dice, es un visitante anónimo. Buenas tardes a todos. ¿Existe información privilegiada que solo se maneja en el ámbito directivo o gerencial para no solo generar expectativa, como mencionaste el ejemplo de reapertura de aeropuertos, sino evitar crear inseguridad en el trabajador? Por ejemplo, el estado financiero y económico de la empresa en tiempos de pandemia, que puede dar el temor de despidos o de quiebre, según sea el caso. Según su experiencia, aconseja mantener informados a los trabajadores, dedicar energía a generar calma y prepararlos, o preferirían evitar dar esta información. Carla, por favor, contigo. Sí, primero, si la compañía no tiene como práctica ser transparente e informar a sus trabajadores, no lo va a tener en pandemia. Así de simple. Segundo tema es que en pandemia no se sabe qué va a pasar en el futuro. O sea, es que esto no tiene una fecha de vencimiento y sabemos que en 3 meses terminó. No. Entonces la compañía no tiene en sí misma seguridad de cómo va a ser su proyección 2021. Eso es incertidumbre. Un trabajador tiene incertidumbre, pero la compañía también. Y la compañía tiene que, digamos, sobrevivir. Porque para que sobreviva el puesto de trabajo, tiene que sobrevivir la empresa. Y la empresa tomará decisiones, que en muchos casos son decisiones
duras, difíciles, que nos afectan a todos, de una u otra manera. Obviamente, la transparencia permite reducir la ansiedad, pero no significa que te va a solucionar el tener un trabajo. No significa que te da tranquilidad. Saber que la compañía está perdiendo ventas cada mes y el número ya está en rojo, te va a tranquilizar en cuanto a dónde estás parado, pero no te va a dar tranquilidad de que vas a tener un puesto de trabajo en diciembre. Entonces, el manejo de la expectativa es diferente. Puedo tener más información, pero seguir estando preocupado. Entonces, la pregunta es, ¿la empresa está realmente en capacidad de informar? ¿O va a tener que informar algo y luego dar marcha atrás, como vimos en otros casos? Porque es muy difícil. Les digo, hablando con gente que tiene negocio. No, que la fase 3, la fase 2, la fase 1, ¿no? Se puso de moda entre los empresarios. Sí, ya puedo abrir, pero en la práctica se dan cuenta que no es factible iniciar operaciones en su sector, o es más complejo de lo que pensaban. O la gente que fue a trabajar se terminó enfermando. Y eso está pasando en todos lados, no solamente en Perú. Y por eso se abre y se cierra las ventanas, ¿no? El nivel de restricciones. Entonces, el nivel de ambigüedad que tenemos va a forzar a que en este momento las compañías tienen que informar, sí, estoy de acuerdo, pero tienen que saber qué van a informar, porque pueden decir muchas cosas de darte garantía de que vamos a sobrevivir a este proceso, pero tal vez no sea tan real. Yo prefiero un poquito más de certeza, esperar, para manejar mi propia ambigüedad. Rolando, por favor, gracias, Carlos. Tu micrófono, Rolando. Micrófono. Perdóname, gracias. No, les decía que a mí me preocupa un poco respecto a este tema, el tema de los canales de comunicación que hoy en día implanten las empresas, ¿no? O sea, la empresa debe entender que hoy en día el público se está informando de una forma completamente diferente, ¿no? El público tiene que, las empresas deben entender que hoy en día los jóvenes ya no están en los medios tradicionales y están hoy en día en las redes sociales, en los canales de streaming, tienen otro tipo de influenciadores, ¿no? Están, sobre todo, manteniendo conversaciones en nichos muy específicos con microinfluenciadores. Ya hablamos incluso de los microinfluenciadores en la actualidad, ¿no? Entonces, comunicar, sí, es importante comunicar en esta época, pero también tomando en cuenta, de una forma planificada, ¿no? De una forma planificada, de una forma que pueda, además, estudiando muy bien cómo conectar con cada uno de los públicos que están en torno a nuestras organizaciones. Muchas gracias a ambos. Voy a compartir con ustedes una de las varias preguntas que tengo en mi chat de WhatsApp. Esto me parece bastante elemental, pero por supuesto lo dejo a consideración de ustedes atenderla, pero creo que valdría la pena. Se sale un poco del ámbito empresarial la pregunta de Fernando García, que me escribe a través del WhatsApp, pero igual creo que considera importante el tema de la comunicación y se refiere a la comunicación de las fuerzas del orden. Él pregunta, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer del tipo de comunicación que hace la Policía Nacional en relación, por ejemplo, al caso de la discoteca de Los Olivos? ¿Es oportuna? ¿Está bien manejada? ¿Se ocultan demasiadas cosas? ¿Cómo se puede confiar? Digamos, si esto fuera una especie de empresa, dice Fernando, si esta informa de la misma manera que todos conocemos. Carlos, por favor, contigo. Sí, la verdad, bueno, he estado siguiendo ese caso puntual a la distancia. Te puedo decir, en el periodo en el que estuve en Lima, en toda la primera fase de la pandemia, yo sentí una comunicación inicial en general y en particular el tema de las Fuerzas Armadas y policiales. Yo creo que muy enfocado a tratar de, primero, seguir los lineamientos del umbrella, ¿no? Del paraguas, de lo que instalaba el gobierno. Usaron sus redes para tratar de informar, pero sobre todo atacando la desinformación.
porque nuevamente en los primeros 2 meses alta cantidad y sus redes sociales fueron muy utilizadas para poder aclarar o desmentir la cantidad de voladas y noticias falsas que circulaban. Yo creo que ese error fue correcto y adecuado. Ahora, el caso puntual, y yo no estoy obviamente en Lima, pero he seguido el caso y vengo siguiendo el caso. Pongámonos en el escenario de que hubiera sido una empresa que no tomó las acciones correctas, una empresa que le cierra la puerta, una empresa que genera un caos de tal manera que provocan estas muertes. Tendríamos el mismo escenario. Es decir, tenemos un vocero que se adelantó. ¿Ya? El primer error. Tú no puedes salir a hablar si no tienes los hechos. Por más que quieras proteger a quien quieras proteger. Porque hoy en día, si nadie se imaginó que iban a haber cámaras instaladas afuera y adentro, no entiende cómo funciona hoy la sociedad. Entonces, lo primero es eso. Tú tienes que saber, si tienes una crisis, paras, piensas, con calma, buscas los datos, te cercioras de los datos para fijar una posición. En la historia de la comunicación, ¿cuántos casos ha habido de compañías que se lanzaron a aceptar culpabilidad y resulta que al final no fueron? Y en este caso es al revés. Deslindar responsabilidades cuando no tienes certeza. Entonces, nuevamente, en un nivel de comunicación y la gente grabando todo en todo momento, es muy difícil. Las mentiras tienen patas cortas. Entonces, sin juzgar el fondo, la forma creo que no fue la adecuada. Reaccionaron muy rápido o no pensaron que eso iba a traer consecuencias. Gracias, Hanna. Rolando, tus consideraciones en torno a ese caso. Sí, mira, en torno a este caso específicamente, que también he tenido la oportunidad de seguir bastante en los programas dominicales y los reportajes, y sobre todo ir viendo cómo ha ido evolucionando hasta esta última conferencia donde el ministro del Interior tuvo que admitir la situación. Entonces, la policía, y como toda institución, además, ¿no?, de esta índole, ¿no?, debe saber que además está siempre en el foco de la tormenta. Debe saber que además ya de por sí misma conlleva ciertas, digamos, una reputación no muy bien ganada, digamos, frente a la sociedad, o siempre cuestionada de alguna forma, ¿no? Entonces, con lo cual debe ser, siendo consciente de su situación y de su imagen como tal dentro de la sociedad, debe ser consciente de lo delicado que es comunicar, y más situaciones como las que han sucedido y en el contexto además que se han suscitado, ¿no? Y al final es un servicio público. Al final, todo servicio público, todo va a generar rechazo de alguna manera. Entonces era predecible. Tú siempre vas a ser el fuerte de la película, la policía, ¿no? El débil va a ser siempre el ciudadano, ¿no? Y con lo cual, en una situación como la que se ha presentado, pues yo particularmente creo que no ha sabido resolver claramente esta situación. Creo que todavía la investigación va a dar para mucho más y van a haber consecuencias muy graves, definitivamente, para la institución, ¿no?, en este caso específicamente. Muchas gracias a ambos. Volvemos al ámbito empresarial con la pregunta de César Rodríguez. Buenas tardes. En base al sector público, ¿qué estrategias de comunicación sugerirían para poder acercarnos a un público usuario que muchas veces no tiene conocimiento o se le hace complicado los procesos administrativos de manera virtual? Mi madre tuvo una experiencia, dice César, que no ha sido muy agradable en ese sentido. ¿Qué recomendación comunicacional se puede dar o cómo manejar la comunicación para que uno, es cierto, ¿no?, el ciudadano diga, me siento complacido y cercano a tal o cual institución? Quien prefiere puede empezar. Hanna, por favor, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Reflexionar un poco que, claro, tratamos de hacer la diferencia entre el sector privado y el sector público. Al final, en ambos casos, se atiende al ciudadano de una u otra manera. Llámalo consumidor, llámalo ciudadano, es la misma persona la que está, digamos, recibiendo el servicio. Y en todo servicio de ese volumen, de ese calibre, nuevamente es muy visible
y por lo tanto muy expuesto. Si no hubo buen servicio, nuevamente, antes de pandemia, no podemos esperar un buen servicio post-pandemia. O sea, digamos, los problemas, y acá vamos a hablarlo con claridad, del sistema financiero estatal. Oye, ha habido deficiencias porque se les acabó la materia prima para entregar unas tarjetas. O sea, hay un hecho concreto, real, que no se puede manejar. Entonces, en ese caso, tú tienes que ser muy claro y evidente. Bajar las expectativas. No tenemos los insumos. No es que no queremos entregar o estamos guardándolos en un almacén o hay una desidia. Simplemente no hay por pandemia. Cuando tú logras separar el problema de tu espíritu, es decir, que no eres malo, sino que el contexto es el que te ha forzado a esta actitud, vas a quedar mejor parado al final. Y sobre todo un servicio público como este. Y eso exige explicarle a la población, a los ciudadanos, a todos, explicar cuál es el problema en la cadena, ¿no? En dónde se quebró el proceso. Y la intención de esto simplemente es instalarle a las personas que no lo haces de mala gana, no lo haces porque tienes un desinterés, o simplemente porque eres un mal trabajador, o una mala institución. Hay un responsable concreto y objetivo, ¿no? Importante, faltó papel. Falta el plástico porque no hay importación, porque el país está cerrado. O sea, tratar de buscar el elemento para que tu mensaje clave y tu narrativa sea consistente. Y el problema no me refiero a, oye, pateemos el problema a alguien más, porque tú finalmente eres responsable, pero lo que tienes que hacer es clarificar que hay un problema en toda la cadena para que haya un mal servicio. Pero nuevamente, no le pidas tanto a una institución que en el mejor momento no pudo dar la talla. Entonces, esos son, digamos, los temas de la lista que hay que hacer de lo que tenemos que arreglar en el país. Claro. Rolando, gracias, Jano. Sí. Rolando, por favor. A mí me gustaría hacer un comentario desde mi experiencia personal en el sector público. He tenido 2 experiencias muy concretas y han sido muy duras, la verdad, ¿no? Ambas, digamos que llegaron a muy buen término a nivel de lo que se planteó comunicacional, pero cuesta mucho más hacerle entender al funcionario público que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Agrobanco, ¿no? El Banco Agrario, un banco que va destinado al sector microfinanciero, a atender al sector rural, ¿no? Le propusimos a Agrobanco una transformación digital de sus canales, como consultores, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo costó convencer a un banco como una institución que depende además del Estado, que además tiene un sector muy específico de trabajo, y además convencerle de que su público ya está en canales digitales? El campesino que está en las zonas rurales hoy en día del Perú ya tiene su celular con acceso a Internet, ya tiene su cuenta en Twitter, ya tiene su cuenta en Facebook, ya puede revisar su crédito desde su propio móvil, ¿no? Porque eso es una primera barrera que hay que romper los comunicadores. La importancia de actualizar, por ejemplo, en este caso, los canales de comunicación para poder atender a su público, ¿no? Esa es una primera barrera, ¿no? Luego, otro aspecto interesante, otra experiencia interesante que he podido yo tener ha sido con Ocitran, organismo regulador de todo lo que tiene que ver con infraestructura de transporte, ¿no? Además que yo asumí la dirección de comunicación de Ocitran en un momento donde estaba atravesando su peor crisis de imagen y de reputación, creo yo. Estaba pasando de un presidente a otro, una nueva presidencia, había que fortalecer a este nuevo presidente del organismo regulador, había que trabajar información. Y claro, cuando nos sentamos con el presidente de Ocitran, funcionario público, ingeniero, además, todos ingenieros de carreteras, de trenes, y no sé qué, no sé cuántos, ¿por dónde va la estrategia? Vamos a trabajar la comunicación interna, por ejemplo, vamos a reforzar valores dentro de la institución, ¿no? El comunicador debe tener, además, debe ser un muy buen vendedor de sus proyectos, ¿no? Tanto público o privado. Lo que tiene que tener bien claro es hacia dónde quiere llevar a esta empresa, ¿no? ¿Qué quiere mejorar? ¿Qué quiere aportar? ¿Qué soluciones trae como comunicador para mejorar
la imagen y la reputación de estas empresas, públicas o privadas. Ok, gracias a ambos. Tengo una nueva pregunta del profesor Córdoba, que pide disculpas por plantearla, no sé por qué, está en su perfecta libertad de hacerlo. Además, apreciamos mucho sus preguntas, estoy completamente seguro que ambos de la misma manera. Pedrito, no te preocupes, con todo gusto. Bien, él señala que la comunicación es una ciencia social, y en ese sentido, ¿hasta qué punto las ciencias sociales son fundamentales en el análisis de una crisis de comunicación? En el mismo orden, Hanna, por favor. Esta vez vamos a empezar por el doctor. Sí, okay. Perfecto. Nobleza obliga, por favor. Gracias. Adelante, Rolando. No, es importantísimo, ¿no? Definitivamente, sobre todo para en el contexto en el que plantea el profesor, ¿no? En el tema de crisis, ¿no? En el tema de crisis, donde además se conoce lo mejor y lo peor de las instituciones, ¿no? Hay muchos autores que hoy en día, por ejemplo, uno de ellos es Charles von Brum. No sé si alguno de ustedes habrán escuchado hablar del padre de la reputación, ¿no? Charles von Brum tiene un libro que se llama Reputation, altamente recomendado para todos quienes no lo hayan leído. Estuvo hace un par de años Charles von Brum en Perú, justamente hablando del valor que tiene la reputación para las organizaciones, ¿no? Que ya no es solamente un valor monetario, sino que además va mucho más allá, trasciende y va mucho más allá, ¿no? Yo creo que sí, en las situaciones de crisis, de alta tensión, de alta volatilidad, de tanta incertidumbre, es donde además el conocimiento de cómo se utiliza cada herramienta de comunicación, el conocimiento además teórico, ayuda muchísimo a crear una base sólida, ¿no? De respuesta, creo yo. No sé, Hanna, si querías complementar. Sí, Hanna, por favor. Sí, mi reflexión ahí es que en crisis nada está dicho todavía. Se han estudiado mucha casuística, hay buenos libros, creo, y expectante, creo con un amigo en común, digamos, con Mario Riorda, que en Argentina está trabajando intensamente para poder estudiar y vamos a sacar unos libros vinculados a la crisis, la gestión de crisis, pero también el riesgo, ¿no? Y ese marco teórico que creo yo va a ser muy interesante lo que va a salir de ahí, porque todavía hay mucho pan por rebanar. Es decir, no creo que haya una receta exacta y por lo tanto no hay un marco, digamos, que te ofrezca la fórmula matemática. Acá todavía hay mucho de entender el nuevo contexto, porque como los canales van cambiando, o sea, los fundamentos son los mismos, pero los canales van cambiando, entonces el canal te presiona con inmediatez, ¿no? La teoría antes se decía, bueno, no, el mismo día de la crisis tienes que salir a responder. Luego pusieron, no, que a las primeras 3 horas tienes que responder y marcar una agenda en torno de crisis. Luego tiene que ser 1 hora. Ahora se espera que la compañía, la institución responda en minutos cuando hay una crisis. Entonces, claro, ese es un entorno que va cambiando la forma y hay que entender ese proceso. Entonces, la recomendación, por ejemplo, ahora es, usted no vaya y diga nada sobre el tema. Lo que tú vas a decir que estás investigando, que vas a averiguar y marcas una posición para calmar ansiedades. Pero ya no te mandas a una investigación y luego emites, pero das a entender que hay un proceso. Entonces, claro, hay mucha teoría todavía por desarrollar en un campo, y la verdad, si alguno de ustedes quiere entrar y profundizar, y en español que falta tanto, en temas de reputación y gestión de crisis, yo creo que hay 2 vertientes gigantescas ya como académicos, ¿no? Y estudiantes que deberían profundizar. Muchas gracias a ambos. Bueno, estamos llegando desafortunadamente al final de la sesión del día de hoy. Súper interesante todo lo que están diciendo. Hay un atractivo particular en los casos que plantean nuestra audiencia y por supuesto también en las respuestas, algunas impensadas, ¿no? Entonces, este concepto clásico de cómo debe actuar el comunicador o la empresa, cuánto ha variado y cuánto seguirá variando, sobre todo en este contexto de pandemia que vive el mundo. Nos piden Jocelyn Nicole Valentín,
antes de despedirnos, por supuesto, si pueden optar por escribirlo, de repente lo pueden decir públicamente en este momento, recomendar algún tipo de bibliografía básica, específica, para poder conectar mucho mejor con estos conceptos. No sé, Hanna, si tienes algo que puedas, un par de libros, igual tú, sí, Rolando, o prefieres escribirlo. Bueno, hay varios, pero... Hay varios. Un segundo. Yo mientras Hanna va a buscar sus libros, yo lo tengo aquí a la mano. Por favor, Rolando. Sí. Quiero recomendarles este libro, que ya se los he recomendado también este ciclo a mis alumnos, se llama Brandofond y está escrito por Andy Stallman. Andy Stallman este libro, por si no saben, ha ocupado el número 1 de ventas en Amazon durante los últimos 6 años. Y explica específicamente cómo se construyen marcas, pero no solamente en el ámbito online, donde todo el mundo está ahorita pendiente, sino cómo se combina el ámbito online y offline. Andy Stallman, se los recomiendo, muy interesante, y además para quienes quieran que les comparta el estudio de Korn Ferry, les acabo de compartir por el chat tanto mi Twitter, me pueden escribir un mensaje directo, o a mi LinkedIn, que son mis 2 redes profesionales, y con todo gusto les paso el informe. Intenté pasarlo por el chat, pero no se puede, así que lo pasaré por los otros canales para quienes estén interesados. Gracias, Rolando. ¿Tus recomendaciones, Hanna? Ajá, bueno, obviamente, básico, lo que mencioné al inicio, el tema de cristalización de la opinión pública de Brené, que tiene ya sus años, más o menos de 50 y tantos. Un clásico. Pero es un clásico, pero me encanta siempre volver a él y toda su historia, porque él logró crear tantas cosas que hoy, o sistematizar tantas cosas que hoy hacemos en comunicación en todo sentido, pero claro, sin el componente ético, ¿no? Si tú metes el componente ético, sale de juego, porque gracias a él, las mujeres hoy en día pueden fumar en la calle. Claro. Triplicó la venta del cigarrillo, pero claro, o sea, utilizó también los hombres, usamos el reloj, ¿no? de muñeca, también por una idea de él, para impulsar las ventas, porque el hombre usaba el reloj de bolsillo. Entonces, claro, le debemos muchas cosas de técnica, pero normalmente sin el componente. Obviamente en español, Joan Costa también es un clásico, ¿no? Si quieren buscar algo en español, él, digamos, marca todo el concepto del DIRCOM en español. Y estoy ahora leyendo, porque acá en la maestría me están forzando, hay una Playing to Win, que es uno de los autores fue el ex CEO de Procter & Gamble. Y de todo el tema aquí parte, y este ciclo, empecé con este curso, donde el foco es estrategia. O sea, lo que te dicen es, mira, sí, háblame toda la lista que tienes ahí de acciones que quieres hacer. Todo suena perfecto. Pero si tu estrategia está mal diseñada, mal planteada, mal contada, no sirve de nada lo que tienes ahí, todas las balas que vas a disparar. Entonces, es una buena forma de pensar que sí, necesitamos el marco teórico, pero también hay mucho de práctica, y en la práctica está el problema, porque tenemos que estar en 2 niveles, en la estrategia y en la práctica, ¿no? Siempre manejarnos en esos 2 niveles, pero no olvidarnos, parar un ratito y pensar, y es un poco lo que estoy personalmente en ese proceso de yo mismo nutrirme, ¿no? Porque uno salta rápidamente a cosas muy tácticas. Y yo creo que es una lección, y si en la pandemia nos puede ayudar a reflexionar, porque personalmente me ha hecho reflexionar mucho, y también pensemos cómo si hacemos mejor las cosas, ¿no? Y yo creo que en comunicación está poner más foco a estrategia y gestión de crisis. El tema regulatorio, asuntos públicos es lo que viene. Asuntos públicos es el nombre que hay que ponerle a cada uno de ustedes en su plan de carrera, ponerle ahí asuntos públicos. Porque de aquí a 5 o 10 años, si ustedes no manejan asuntos públicos, ya entran en total desventaja en el mercado. Ok, Hanna, muchísimas gracias, Rolando. Igualmente, muchísimas gracias por las recomendaciones bibliográficas, por los consejos profesionales, por este amplio abanico de posibilidades que han planteado en cada una de sus exposiciones, y en las respuestas. Estamos absolutamente complacidos de haber contado con su presencia y participación el día de hoy, por supuesto, de todos los que han estado
serie de sostenida audiencia en este segundo webinar de esta segunda temporada en lo que refiere al 2020. A nombre de las autoridades de la carrera de comunicaciones y, por supuesto, de la Facultad de Humanidades, reiterarles el agradecimiento, la participación. Esperamos en una próxima oportunidad, si así es pertinente, contar nuevamente con su talento para poder contar y vernos pronto. Y simplemente agradecerle a todos, por supuesto, decir el mejor estímulo, las mejores vibras para poder llevar adelante lo que estamos viviendo, que va a durar mucho, y por supuesto, como dice mamá, papá, los tíos y la abuelita, cuídense mucho, no cuesta tanto, es muy importante. Muchísimas gracias a todos, gracias por aquí. A ustedes. Gracias, hasta una pronta oportunidad. Por su tiempo. Muchas gracias. Saludos a todos. Al doctor Muro también, que lo veo ahí. Saludos. Gracias. Gracias a todos. El próximo viernes con otra importante sesión de la Carrera de Comunicaciones. Juan Carlos Guerrero, estado totalmente complacido de comunicar para ustedes gratis información y conocimiento. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.